Vamos a ir a la Biblia esta mañana. Quiero que abra su Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 2. Leí recientemente este pensamiento. Quieren conocimiento, pero no quieren leer. Quieren dinero, pero no quieren trabajar. Pues qué fácil es querer. Cuando estaba leyendo esto, estaba pensando en una triste realidad en mucha gente. Porque esta es una realidad en mucha gente. Perdón, me gustaría decirle que en unos cuantos, pero desgraciadamente no es así. Desgraciadamente es mucha gente. Quieren tener muchas cosas, quieren lograr muchas cosas, pero no quieren hacer lo que se tiene que hacer, las cosas correctas para lograr esos sueños. La Biblia y muchos sabios de la historia nos enseñan los secretos necesarios para que cada individuo, no importa qué tan pobre haya sido en su vida, qué tan fracasado haya sido, pero hay secretos para que cada persona logre una vida de ensueño. En este sermón quiero predicarle acerca de uno de esos secretos poderosos que Dios enseña en su palabra. Y si Dios lo enseña, es bueno que sepa que no puede fallar. Yo sé que hay engañadores. Yo sé que hay personas hablando todo tipo de engaños, todo tipo de mentiras, fantasiosas. Pero cuando hablamos de secretos de Dios, ahí no hay engaño. Yo quiero hablar de un secreto del ser más sabio, nuestro Dios, por eso no puede fallar. Quiero hablar acerca de la fidelidad. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice de esta manera el Señor Jesucristo hablando: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad. Primeramente, quiero hablar, la fidelidad le va llenando la vida de grandes y maravillosos resultados. Esta mañana en el estudio hablaba de la oración como la más grande fuente de grandes y maravillosos resultados en la vida. Pero también expliqué que no era la única fuente. Hay muchas cosas, hay secretos que nos van llenando la vida, no de amarguras, no de consecuencias, no de sufrimientos, sino que nos van llenando la vida de bendiciones. Nos van llenando la vida de grandes y maravillosos resultados. Y yo creo que usted quiere saber cuáles son esos secretos. Porque nadie en su sano juicio quiere vivir una vida llena de consecuencias, sufrimientos, fracasos, vergüenzas, dolores, enfermedades, etc. No, nadie en su sano juicio quiere algo así. Todos queremos una vida llena de grandes y maravillosos resultados. Hay un principio divino enseñado por Dios, se llama fidelidad. La fidelidad es un principio creado no por un gran conferencista de superación personal, creado por el creador de todas las cosas, nuestro Dios. Es un principio que poco a poco le va dando una vida de ensueño, un matrimonio de ensueño, una familia de ensueño, una economía de ensueño, un trabajo, un ministerio de ensueño. Y sobre todas las cosas, la fidelidad le lleva de la mano a la vida eterna. La fidelidad le va a librar del infierno.
La fidelidad le va a llevar de la mano a la vida eterna. El Señor Jesús está hablando acerca de la fidelidad, perdón, y está diciendo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí ya tiene que ver con la eternidad, la vida eterna. Algún cristiano carnal, baquetón, inventó: salvo hoy, salvo para siempre. Ya no tienes que preocuparte, ya te salvaste, ya te arrepentiste, ya estás seguro, te vas a salvar. Ese fue uno de los cristianos más carnales que ha existido en la historia de la iglesia, yo creo, ¿no? Pero también una de las más grandes mentiras, y que se la coma el que no conoce. Aleluya. Pero es la fidelidad hasta el fin. Dice el Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lucas 16, versículo 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Está hablando de resultados. Cuando alguien es fiel, va a tener resultados. Otra versión dice de esta manera: el que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las más importantes. O sea, va a haber resultados más grandes. Porque eso es lo que hace la fidelidad. Va a haber resultados más grandes. Es un principio divino, la fidelidad. Aleluya. En nuestro texto, el Señor Jesucristo nos está enseñando un secreto para alcanzar cosas grandes en la vida. Ser fiel con las pequeñas responsabilidades que nos van dando tanto Dios como nuestras autoridades terrenales. Si eres fiel en lo poco, se te va a ir poniendo en más. Van a venir más resultados a tu vida, buenos resultados, maravillosos resultados. Esta es una regla general entre los seres humanos. Todo jefe, todo patrón, autoridad terrenal es motivado a elevar a los fieles, a los responsables, a los excelentes. Pero lo contrario, toda autoridad, todo jefe, todo patrón, etcétera, es motivado a no trabajar con los infieles, con los que no son responsables. Los fieles siempre son dignos de confianza. A los fieles siempre se les puede elevar a más grandes puestos. Este texto que les acabo de leer, el que es fiel en lo poco, habla de cómo piensa Dios acerca de los fieles, acerca de la fidelidad. Y Él mismo está instituyendo, estableciendo esta regla. Es prácticamente imposible que una autoridad eleve a puestos altos y de más responsabilidad y de honra financiera a personas infieles con las responsabilidades que ahora tienen. Dios tampoco trabaja con personas así. Dios no trabaja con los infieles. Dios no tiene planes con los que no son fieles a las responsabilidades que tiene en el momento. Es una lección que yo puedo decirle que yo mismo también he aprendido como pastor. He sido pastor por muchos años, he sido líder de personas, de seres humanos por muchos años. Y puedo decirles de esa manera natural, yo no me veo motivado a trabajar con personas que no son fieles. Sería una locura confiarles cosas más grandes a personas que hoy no están siendo fieles, no están siendo responsables con lo que les he delegado. A mí me preocupa en ocasiones cuando hay
discípulos y aún pastores que esperan de parte mía, porque tengo el poder, porque tengo la autoridad, esperan que yo los ponga en una muy buena iglesia, y la realidad es que para nada en absoluto pienso en ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces no están siendo fieles en lo poco. Aquí hay una enseñanza muy grande para los que somos autoridad. Nunca elevar a un puesto más grande a alguien que no está siendo fiel con lo que le hemos delegado hoy. Si no le ponemos atención a esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, como autoridades, como líderes, iremos cometiendo muy graves errores, poniendo en lugares grandes a personas pequeñas. Y eso va a traer consecuencias tremendas al paso del tiempo. Óigame bien, iglesia, si usted es una persona con visión grande en la vida, una persona con deseo de alcanzar grandes cosas, eso es perfecto, eso es bueno. Pero es muy importante que usted sea fiel. Miguel, que es nuestro guitarrista, le dije: Miguel, te extrañamos esta mañana. No estuvo en la reunión de hombres serios que tenemos todos los domingos. Y le digo: te extrañamos, Miguel. ¿Y sabe por qué lo extrañamos? Porque es fiel. A los que no son fieles, sabemos que es un estilo de vida. ¿Dónde están los chiflidos? Pero a un fiel nos damos cuenta, lo extrañamos. No sé si le vayan a quedar ganas de volver a fallar a Daniel, a Miguel con esto que estoy haciendo, estoy declarando. Pero la verdad es que es un joven fiel. Tanto él como su novia Michelle, me siento muy orgulloso de casarlos en los próximos días. Fieles. La fidelidad es un principio divino tan poderoso, de tal manera que le va llenando poco a poco la vida. Le va llenando la vida de logros, éxitos, bendiciones, satisfacciones. La fidelidad es uno de los grandes secretos de Dios para que cada ser humano logre una vida llena de todo tipo de bendiciones y satisfacciones, una vida inigualable. Lucas 19, versículos del 15 al 17 dice: aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Se disparó. Perdón, se dispararon las bendiciones, los logros, los resultados. 10 ciudades. Tenemos a pastores que son líderes de diferentes iglesias, de una cantidad de iglesias aquí en México, una cantidad de ciudades, incluyendo naciones. ¿Por qué? Porque empezaron siendo fieles cuando eran pequeños, cuando empezaron. Perdón. Segunda de Timoteo 2, versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sí, mi hermano, es la fidelidad la que le va ayudando una honra. Su honra va a ir creciendo delante de la iglesia, delante de la sociedad, delante del compañerismo. No nada más la honra, pero aún su economía, la fidelidad le va a ir llenando de logros, resultados maravillosos. 2 ejemplos poderosos que tenemos, aparte de muchos más en la Biblia, pero 2, José y Daniel.
José y Daniel en la Biblia, en el Antiguo Testamento, son impactantes sus biografías. Fueron hombres muy fieles en cada puesto que se les iba delegando. Vivieron toda una vida llena de grandes logros. Alcanzaron grandes cosas en la vida. Sus vidas se fueron llenando poco a poco de grandes y maravillosos resultados. Pero una de las características que dominaba la vida de ellos era esta: eran fieles. Desde jovencitos fueron fieles. El que sea fiel en lo poco siempre irá siendo puesto en algo más grande. La fidelidad, mis hermanos, le va llenando la vida de grandes y maravillosos resultados. Quiero hablar en segundo lugar. El problema con la fidelidad es que no es fácil. Es ahí, Houston, tenemos problemas. Desde el espacio dijeron algunos de los astronautas: Houston, tenemos problemas. Y el problema con la fidelidad es que no es fácil. No es fácil ser fiel. Si la fidelidad fuera fácil, entonces las mayorías del estudio que hizo Vilfredo Pareto, 80-20, que solamente el 20% de la humanidad estaba teniendo grandes éxitos y estaba liderando al 80% restante. Si la fidelidad fuera fácil, entonces sería al revés quizás. El 80% serían llenos de grandes éxitos y el 20% estaría al servicio de ellos. Pero el problema es que la fidelidad nunca ha sido fácil. La Biblia nos enseña una serie de principios que si los practicamos con fidelidad, no solamente cuando estamos emocionados, sino con fidelidad, esos principios nos irán llenando la vida de grandes y maravillosos resultados, logros, éxitos, bendiciones, satisfacciones. ¿A qué principios me refiero? Por ejemplo, vivir una vida diaria de oración, una vida disciplinada en el estudio de su Biblia, tener la cultura de leer libros, no fallar a los servicios en la iglesia, ser un excelente trabajador, ser un fiel diezmador, generoso, tener un buen carácter, etcétera. Hay una cantidad de principios que nos catapultan hacia cosas grandes en la vida. Y sobre todo estoy hablando de principios enseñados por la Biblia. Son garantizados. No hay pierde, no hay engaño. Son garantizados. Son principios que nos pueden catapultar hacia una vida llena de grandes logros, resultados maravillosos. Pero el secreto está en ser fieles a esos principios. Cualquier nuevo converso que empiece a ser fiel a estos principios divinos, no importa que su pasado haya estado lleno de pobreza, de ignorancia, de fracasos, poco a poco su vida se irá llenando de grandes y maravillosos resultados. El problema es que no es fácil ser fiel. Ser fiel a estos principios nunca va a ser fácil. Le voy a hablar de un problema serio que se llama las emociones nocivas. Las emociones nocivas no dejan a las personas ser fieles, ser responsables, no los dejan madurar en la vida. Me refiero al desánimo, al coraje y a la tristeza. Tres emociones nocivas que han destruido la vida de mucha gente, los sueños de mucha gente. Si usted no tiene control de estas emociones nocivas, dañinas, cada tanto tiempo, una o más de estas emociones le tumbarán de la fidelidad. ¿Cuántas veces hemos tratado con cristianos que dicen, ahora sí me lo voy a echar ganas, ahora sí me voy a levantar? Y de pronto viene una emoción nociva que se llama desánimo, coraje, se enojó con su esposa, se enojó con su marido, tristeza,
¡pum!, se cae. Y se acabó la fidelidad. Hay personas que son fieles única y exclusivamente cuando todo les va saliendo bien en la vida. Ese tipo de personas nunca van a llegar a ningún lado. Si usted no tiene control de las emociones nocivas, destructoras, dejará de orar, dejará de estudiar su Biblia, dejará de leer libros, empezará a fallar a los servicios en la iglesia, empezará a fallar al trabajo, etcétera, porque de pronto tuvo un desánimo o tuvo un coraje o una tristeza y ya dejó de ser fiel. El desánimo, el coraje o la tristeza, vez tras vez, dañan la fidelidad de algunas personas. No pueden ser fieles. Por más que quieran, no pueden, porque son dominados por emociones nocivas. Por eso el apóstol Santiago habló con una claridad tremenda acerca de esto en el capítulo 1, versículo 8. Dijo: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La Biblia al día dice es indeciso e inconstante en todo lo que hace. La Biblia Dios habla hoy, dice, porque el que hoy piensa una cosa y mañana otra, no es constante en su conducta. Constante, fiel. Constante, fiel. Constante, fiel. Si usted no controla al desánimo, al coraje o a la tristeza, estas emociones nocivas irán arruinando su vida al paso de los años, y usted no quiere llegar a la vejez así. Usted no quiere llegar a la vejez así. Hágale caso a este pastor bigotón. Usted no quiere llegar a la vejez siendo un emocional. Porque ser emocional es señal de que usted todavía no ha madurado en la vida. No importa qué tan grande tenga el bigote. No ha madurado en la vida. Hablar del desánimo, del coraje o de la tristeza es hablar de emociones malignas, destructoras, que no permitan a las personas ser fieles a los principios divinos. Esos principios que pueden disparar, catapultar la vida de cualquier cristiano hacia cosas grandes. Los cristianos emocionales no pueden ser fieles a nada. No pueden ser fieles a la oración, no pueden ser fieles al estudio diario de sus Biblias, a la lectura de libros, a los servicios en la iglesia, a su trabajo, al buen carácter, a ningún principio. No pueden ser fieles, porque rigen sus vidas por emociones y sobre todo emociones nocivas, infernales. Dice Santiago, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Desgraciadamente nuestra nación tiene a mucha gente que rige sus vidas por sus emociones y no por convicciones. Esta congregación está llena de hombres y mujeres fieles. ¿Por qué estoy predicando este sermón? Porque quiero animarles a que no suelten esto. ¿Usted cree a estos hombres y mujeres que los ve siempre en la iglesia? Que los ve siempre en el ministerio. ¿Usted cree que estos hombres y mujeres no tienen emociones? ¿Usted cree que son unas máquinas? Bueno, algunos parecen máquinas. ¿Pero usted cree que son estos hombres y mujeres unas máquinas? No puedo nombrarlos porque me quedaría corto. Dejaría de nombrar a muchos. Pero la mayoría de esta congregación, hombres y mujeres, son fieles. ¿Usted cree que no pasan momentos críticos, que no desean quedarse en casa a la hora de un servicio? ¿Usted cree que ellos no pasan por eso? ¿Usted cree que ellos no desean mejor estar dormidos en vez de levantarse a la oración, de irse al trabajo, de estar en los ministerios, en la iglesia?
Pues ¿qué tienen? No tienen emociones estos hombres y mujeres. Son máquinas estos hombres y mujeres. No, han aprendido a ser fieles. Y ser fiel nunca ha sido fácil. ¿No se ha puesto a pensar en su pastor en estos casi 2 años de pandemia? Examine estos 2 años. ¿Cuándo me desaparecí del mapa un buen tiempo? ¿Usted cree que ha sido fácil? No ha sido fácil. La fidelidad nunca va a ser fácil. Por eso es que muchos no son fieles. Porque la fidelidad no es fácil. Hay que estarse enfrentando constantemente con las emociones nocivas, con el desánimo, el coraje o la tristeza. Constantemente hay que irse enfrentando a estas cosas. En ocasiones nos reímos mi esposa y yo. Me dice, hoy yo no quiero ir a la iglesia. Y le digo, yo tampoco, le dije. Pero nos acordamos que somos los pastores y tenemos que estar aquí. Si usted cree que los pastores no pasamos eso, usted está equivocado. Somos seres humanos igual que usted. Pero hemos aprendido simplemente a ser fieles al paso de los años. Quiero ir a mi tercer punto, siendo fieles a toda costa. Ciertamente, el camino fácil es la pereza. El camino fácil son los descuidos, las indisciplinas. Eso se nos da, muy natural. Pero a largo plazo ese camino fácil lleva de la mano por un camino muy difícil. Ese camino fácil a largo plazo se convierte en un camino muy difícil, lleno de enfermedades, lleno de fracasos, lleno de mediocridades, lleno de pobrezas. Ese camino fácil que algunos de ustedes quizás están viviendo hoy, desgraciadamente, al paso de los años se va a convertir en un camino muy difícil. Si usted no quiere leer libros hoy, usted lo va a pagar mañana. Si usted no quiere estudiar su Biblia hoy, usted lo va a pagar mañana. Si usted no quiere vivir una vida de oración hoy, usted lo va a pagar mañana. Si usted no quiere ser un trabajador excelente, etcétera, el día de hoy, usted lo va a pagar mañana. Porque ese camino fácil de la pereza, de lo fácil, a largo plazo se convierte en un camino muy, muy difícil. No me lo han contado, lo he visto una y otra vez. Y la razón por la que le estoy predicando este sermón como pastor es porque no quiero nada de eso para usted. Si no, le predicara otro tema. Pero estoy predicándole algo que le puede ayudar a tener un mejor futuro, si usted quiere. Ese camino fácil inclusive está llevando gente hasta el infierno. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está el Señor diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo te voy a dar la vida eterna. En el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 11, dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuida lo que tienes, sé fiel. No descuides lo que tienes. Sé fiel. Que nadie tome tu corona. Tú tienes una corona. Yo te he salvado. Eres mi hijo. Te he dado una corona. Sé fiel. Que nadie tome tu corona. Ser fieles es un principio enseñado por Dios y es un principio que demanda diferentes sacrificios en la vida. Pero la fidelidad nos va llenando poco a poco de las promesas de Dios. Nos va llenando poco a poco de grandes y maravillosos resultados. Sí, una vida llena de muchos logros, éxitos, bendiciones, satisfacciones. Así es que esta mañana la fidelidad es el camino. Fuimos creados los seres humanos para ser fieles, para ser responsables, para ir madurando en la vida. Para eso fuimos creados. Cualquier ser humano
que se sale por la tangente, cualquier ser humano que no quiere ser fiel, que no quiere pagar el precio, que quiere lo más fácil, termina pagando muy caro a largo plazo. Las cárceles, los panteones están llenos de personas que se fueron sobre el camino fácil, por el camino fácil. Así es que yo le animo, iglesia, vaya cortando violentamente relaciones con el desánimo, con los corajes y con la tristeza. Dígales, lo siento, ya no podemos ser amigos. Hasta este domingo llegó mi relación con ustedes. Hoy tomo una decisión. Desánimo, corajes, tristezas, los echo fuera de mi vida. No quiero más relación con ustedes. De aquí en adelante seré una persona fiel, cueste lo que cueste. Decido ir llenando mi vida de los grandes y maravillosos resultados que el Padre Celestial me ha preparado. Decido llegar salvo a la eternidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta iglesia está llena de hombres y mujeres fieles, fieles a sus responsabilidades, fieles a la oración, al estudio de sus Biblias, a la lectura de libros, a los servicios en la iglesia, fieles a sus ministerios, al trabajo, al buen carácter. ¿Por qué son fieles? ¿Porque les es fácil? No. Simplemente porque han aprendido a ser fieles, han aprendido a ser responsables, han madurado en la vida. Estamos hablando de tener madurez en la vida. Estamos hablando de tener un sentido de responsabilidad. Y yo sé que algunos de ustedes han conocido personas que ya tienen 40, 50 o más años y no son fieles. Nunca maduraron. Llegaron a la mediana edad y nunca maduraron. ¿Por qué? Porque vivieron siempre la vida por sus emociones y no por convicciones. Siendo fieles a toda costa es el reto, es la enseñanza esta mañana. Quiero terminar mi sermón y quiero usar una vez más el pensamiento de la introducción. En la introducción decía este pensamiento de alguna persona que dijo: quieren conocimiento, pero no quieren leer. Quieren dinero, pero no quieren trabajar. Pues qué fácil es querer entonces. Querer es de lo más fácil. Pero qué miserable debe ser la vida queriendo muchas cosas y no poder lograrlas. Qué terrible debe ser la vida, vivirla al paso de los años. ¿Cómo me hubiera gustado tener esto? ¿Cómo me hubiera gustado tener aquello? ¿Cómo me gustaría tener esto? ¿Cómo me gustaría tener aquello? Pero puro querer, pero no hacer lo que hay que hacer para que los resultados se vengan, para que las bendiciones se vengan. Gracias a Dios porque aquí hay una gran cantidad de cristianos llenos de resultados divinos. La mano de Dios moviéndose en cada uno de ellos. Aleluya. Por la fidelidad. El ser fieles. Aquí hay un buen resultado. Seguimos caminando fiel, acá nos encontramos con otro resultado. Seguimos siendo fieles y acá está otro. Y más adelante nos está esperando otro y más adelante otro. Y así es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida llena de promesas de Dios. La vida cristiana es una vida llena de grandes resultados. Pero siempre hay que caminar hacia adelante. Siempre hay que ser fiel. Fidelidad, ¿cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús esta mañana. Aleluya, te alabamos, te glorificamos. Gracias, mi Cristo, por ayudarnos una vez más. Gracias, Señor. Aleluya.